Ya a principio de mayo hoy cruzaba con dos o tres compañeros y compañeras de trabajo un concepto básico. ¿Cuándo se termina mayo y cuándo viene el aguinaldo? Para aquellos que tenemos la suerte de cobrar aguinaldo. Para aquellos que no tienen la suerte de hacerlo, bueno, me imagino que también este va a ser un mes bastante largo. Tan largo viene siendo, tan alto vienen siendo los índices inflacionarios y tan alto viene siendo lo que están creciendo los precios que algunas medidas, por más que resulten insuficientes, por lo menos se están tomando como para tratar de paliar la situación. ¿Sirve? Y no del todo, pero ayuda. De alguna forma ayuda. El gobierno adelantó a junio los aumentos del salario mínimo, que será de 45.540 pesos. Esto tiene que ver con que el salario mínimo generalmente es un índice de referencia. No debiera tomarse como techo, pero en la mayoría de los casos se toma como techo para justamente las referencias a algunos pagos que se efectúan tanto desde el sector público como desde el sector privado. El gobierno adelantó 2 cuotas del salario mínimo de modo tal de condensar el impacto del aumento que restaba por este año en junio y agosto, dice la noticia, cuando va a completar el 45% pactado en marzo y el piso formal de ingresos pasará a ser de 47.850 pesos. 45% es lo pactado para el salario mínimo. Hay noticias que ya se están conociendo que, por ejemplo, provincia de Buenos Aires aumenta o va a aumentar a la masa de trabajadores y trabajadoras estatales cerca del 60%. Ya hay una diferencia de 15 puntos porcentuales hacia abajo para quienes perciben el salario mínimo. El Gabinete Económico, dice la noticia, hizo el anuncio junto con la CGT y de este modo respondió al proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner. En este sentido, los funcionarios confirmaron además que en las próximas semanas se definirá una nueva convocatoria al Consejo del Salario. Claramente es para tratar de emparejar o empardar esos puntos porcentuales. No sé si se irá a llegar al 60%, pero seguramente el Consejo del Salario, cuando se convoque algún tipo de aumento, irá a dar nuevamente. Los funcionarios confirmaron además, que justamente va a convocarse el Consejo del Salario para revisar hacia arriba el ajuste y tratar de llegar a ese 60%. La medida fue anunciada desde los Ministerios de Economía y Trabajo. Los titulares de esta cartera, Martín Guzmán y Claudio Moroni, o de estas carteras, Claudio Moroni y Guzmán, junto con el jefe de la cartera de Desarrollo Social, Matías Culfas, son los 3 funcionarios más apuntados por parte de la interna que tiene el Frente de Todos y específicamente por la vicepresidenta Cristina Fernández o Cristina Kirchner y el sector que le responde dentro del Frente de Todos. Y obviamente son 3 de las personalidades políticas más apuntadas en el medio de esta interna. La CGT se encargó de aclarar que la negociación con el Ejecutivo para adelantar los pagos del salario mínimo estaba en marcha desde antes de que el diputado Kirchner presentara una iniciativa parlamentaria que tenía que ver con la creación de un salario universal. Está bien que esté discutiéndose antes, pero me pregunto si no aparecía la presentación de este proyecto, si este aumento, si este adelanto del aumento se iba a hacer efectivo. Siempre la cuestión es tratar de empujar para que salgan a la luz algunas cuestiones que quizás son más urgentes en los tiempos del llano que en los tiempos de ciertos círculos políticos. Y por otra parte también en la línea salarial temática, el índice de salarios aumentó 7,4% en marzo respecto de febrero. El índice de salarios total registró en marzo un incremento justamente de 7,4%, producto del alza del 5,4% en los haberes del sector privado, registrado del 12,1% en la administración pública. Fíjense la diferencia que hay entre el sector privado y el sector público de masa salarial, que obviamente tiene que ver con muchísimos factores, pero la brecha entre el aumento salarial, o por lo menos lo que aumenta
el índice de salarios entre el sector público y el privado, la brecha que existe entre los dos es bastante. Y 5,6% en los ingresos de los trabajadores no registrados. Que esa estadística debe ser, supongo, muy laxa y obviamente es un promedio, es muy difícil medir con precisión cuál es hoy el índice salarial que percibe un trabajador no registrado, un trabajador negro, básicamente, que lamentablemente dentro de la masa de trabajadores y trabajadoras de Argentina son cada vez más. De esta manera, la variación de salarios en marzo se ubicó por encima de la inflación de ese mes, que fue de 6,7%. Un aliciente. El salario, o por lo menos los salarios en cantidad, crecieron más que la inflación, pero el acumulado de la inflación no le gana de ninguna manera, mejor dicho, el salario al acumulado de la inflación no le gana de ninguna manera. Estamos hablando de proyecciones que van a llegar con una inflación al 60% y salarios que recién están llegando o viendo cómo llegar al 45% de aumento. Hoy me encontré con algunos trabajadores municipales de la ciudad de Santa Fe en el microcentro, iba caminando, me paró un trabajador municipal y me pidió que habláramos de los salarios municipales, porque la paritaria que cerró ASOEN no está del todo buena y justamente tenía este problema. Creo que me había dicho quien me paró en la calle que el aumento iba a ser del 42% cuando terminara la paritaria y bueno, la inflación obviamente está mucho más por encima. Se supone que la paritaria debe tener una instancia de revisión como están teniendo la mayoría de las paritarias en los distintos tramos y en los distintos rubros de trabajadores. Así que bueno, veremos cómo evoluciona esta situación, pero los salarios claramente están deprimidos en un contexto económico sumamente difícil, sumamente complicado para trabajadores y trabajadoras que, como muchas veces lo decimos, Héctor, en una familia tipo, incluso con 2 personas trabajando en blanco, los trabajadores son pobres. Aumenta también la hora por jornal, llega casi a 200, no llega a 240 pesos la hora, con este aumento, con este adelanto del aumento del salario mínimo vital y móvil, que iba a impactar recién en febrero del 2023, este último número. Nada para, por ejemplo, para el que trabaja en cualquier actividad, arrancar de un piso de menos de 240 pesos es la precariedad absoluta. Y respecto a SOEM no me sorprende nada. La gestión de SOEM ha seguido siempre una misma conducta, ¿no? La de, no quiero decir jugarle al revés al reclamo de los laburantes, pero no escuchar la voz de los reclamos de las bases. Aunque nos guste mucho, poquito o nada, los laburantes municipales volvieron a elegirlo a Medina. Y eso es indiscutible. Claro. Ahí está Medina elegido por el voto de los trabajadores, los afiliados. Está bien que la tuvo que disputar un poco más una oposición más oportunidad. Fuerte. Medina, que está imputado de administración fraudulenta, ¿no? Él y su secretario general Casale. Los dos imputados, procesados por la justicia santafesina, son los dirigentes que tienen que encargarse de las negociaciones paritarias. Tal cual, tal cual.